Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos en el Señor para todos. Espero que todos estén bien, los que oyen por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me pudieran oír por primera vez, vivo aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 22 años viviendo y tengo con este ejercicio desde el año 2023 con la ayuda del Señor. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera comenzar como siempre orando y cantando una estrofa, esta vez del himno 44 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Santo y bendito Padre, me acerco ante tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, dándote las gracias porque la obra de la cruz fue una obra de amor realizada aquí en la tierra hace un poco más de 2000 años atrás. Su muerte vicaria, voluntaria, por amor a nuestras almas, y que Él era el único que podía, Padre, satisfacer la demanda de tu justicia. Por eso te alabo, Padre, y te doy las gracias por esa grandiosa obra de redención, por su sangre derramada, por su sepultura y resurrección. Esa es la garantía de lo que somos salvos para ir al cielo, porque Él vive, Él nos vendrá a buscar. Él lo prometió, se lo dijo a los discípulos, y hasta hoy es esa misma palabra a cada uno de los que somos salvos, y esta esperanza también la podría disfrutar aquellos que no son salvos si creen en Él de todo corazón y sus pecados son borrados. Ayúdales, Padre, a que comprendan el plan de salvación, comprendan que van a espaldas tuyas y que puedan entrar por la puerta, si es posible, hoy mismo. Hoy es el día de salvación, del mañana ninguno sabe, bendito Padre, solamente lo sabes tú. Ayúdalos grandemente, obra en sus corazones, ayúdame en el mensaje a mi Padre, soy un poco torpe, tú lo sabes, y necesito de tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Por el camino ancho va la grande multitud, pensando solo en su placer, se olvidan de Jesús. La paga del pecado, muerte es muerte. La paga del pecado, muerte es muerte es. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Voy a leer unas escrituras en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No todo, el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Otra escritura en Jeremías, y después me voy a apoyar con otras escrituras, si el Señor lo permite. Jeremías 6, versículo 10, Jeremías capítulo 6,
versículo del 16 al 19, voy a leer nada más. Trata sobre los caminos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, te he leído dos escrituras. En el Evangelio de Mateo, esto fue el mismo Señor que dijo estas palabras sobre entrar por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es Él. El ser humano nace aquí en este mundo pecador y empieza a caminar por el camino ancho cuando ya empieza a tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y el ser humano siempre busca el deleite en su corazón, de saciar los apetitos de esta carne y querer enrumbarse como los demás, pues. Porque el ser humano, si el hombre tiene, vamos a poner, fornica, entonces los otros, hay otros que se creen más hombres, porque, y lo hacen también. Entonces, como demostrando que son machos. Por ejemplo, en el licor, en distintas cosas, ese es el camino ancho, las fiestas y todo eso que la carne apetece al pecador. Porque nosotros los que somos salvos venimos de ese mundo de pecado y a nosotros nos deleitaba el pecado, las borracheras, orgías, todo tipo de pecado, peleas, maldicencia, chismes, idolatría, y todo eso es lo que está en este camino ancho. Y el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros los salvados éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira también. Y todo el que camina por el camino contrario a lo que Dios establece en su palabra, está caminando en pecado. Ciertamente nosotros pecamos, porque si nosotros pecamos, faltamos, pero ya nosotros no practicamos el pecado en el camino ancho. En el camino ancho también están las religiones, distintas religiones que no conducen al Señor Jesucristo, sino a vivir una vida religiosa, algunos portándose bien, haciendo buenas obras, dando diezmos y muchas cosas. Y el Señor, la escritura en el Antiguo Testamento dice que Dios ve todo esto como trapos de inmundicia, porque el corazón del hombre no es sincero. El corazón del hombre busca de agradar en esa parte porque cree que está agradando a Dios y por eso cree que se merece el cielo. No. Yo tuve esos pensamientos también así, portándome bien, y esto no puede llevar al cielo a ninguno. Para poder entrar para el cielo, tiene que reconocer que es un pecador delante de Dios y entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo. Él es el que puede perdonar pecado, pero la persona no le gusta identificarse con el Señor. Cuando la persona cree en el Señor, va a empezar cuando verdaderamente cree en el Señor, el mundo se va a ir en contra de él. El mismo Señor Jesucristo, el diablo le ofreció muchas cosas al mismo Señor. El diablo ni siquiera
respetó al Hijo de Dios. Él sabía que él era el Hijo de Dios y le ofreció este sistema mundanal y quería que lo adorara a él. Cuando la persona no es salvo y está practicando el pecado, está en una religión, está tratando de hacer buenas obras, y si vive a espaldas de Dios, está sirviendo a Satanás y está adorando a Satanás, obedeciendo lo que él quiere que el pecador siga caminando a espaldas de Dios para ir caminando rumbo a la condenación eterna. Por eso el Señor despreció a Satanás. Él pensaba que iba a hacer lo mismo que hizo en el huerto del Edén, que engañó a Adán y desobedeció a Dios. Pero el Señor no. El Señor fue lo contrario. Él obedeció al Padre. Y él obedeció hasta muerte en cruz, siendo clavado en esa cruz por tu culpa, por mi culpa, y derramó su preciosa sangre y le pagó la deuda al Padre. La deuda que tú y yo teníamos que pagar con nuestra vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos aquí que el Señor después les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos unos ejemplos de los discípulos cuando el Señor los llamó. Ellos obedecieron y ellos siguieron al Señor a pesar de muchas dificultades. Ellos fueron fiel hasta la muerte, como lo dice lo dice en el libro de Apocalipsis. Ellos siguieron al Señor, ellos obedecieron al Señor. El Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona vive en incredulidad, no cree en el evangelio porque quiere seguir sus deleites temporales en este mundo, desagradando a Dios, como lo dice en una de las cartas de Timoteo, en una carta de las primeras cartas de Juan, dice que uno, el creyente, no puede amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino es del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos que los discípulos obedecieron al Señor y ellos murieron por la obediencia al Señor y por llevar el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de los salvados, porque esa encomienda nos las dio el Señor a todo el que cree en Él. Entonces dice la Escritura, el mismo Señor dijo que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no todo aquel que me dice Señor no entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vivir en santidad, apartado de este mundo. Ya el creyente, nosotros no disfrutamos los deleites temporales de este mundo, pero el pecador sí lo disfruta, porque yo lo practicaba el pecado y yo disfrutaba de los deleites de este mundo en las borracheras y en todo tipo de pecado que van en contra de la palabra de Dios. Te leí en Jeremías también, y hay otra escritura que habla que el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce lo más íntimo del corazón del pecador, de todos los seres humanos y de aún de nosotros los salvados. Y el corazón es engañoso. El corazón nos puede engañar a nosotros mismos los que somos salvos, porque esta es una carne que, que le gusta el pecado. Vemos que en Génesis el Señor dijo que la maldad de los hombres era mucha y que los designios de los pensamientos del corazón eran de continuamente hacer el mal, hacerle el daño al prójimo, mentir contra el prójimo, ese es pecado, odiar al prójimo, no ayudar al prójimo,
Eso todo es pecado, el odio, la mentira, y pare de contar tantos pecados que toda la raza humana, todos los seres humanos practican el pecado, otros a más mano suelta, y hay otros que no, que viven una vida religiosa. Aquí te quise leer esto, porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos. Y entonces le declara: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra se repite desde el Génesis hasta que en el corazón del hombre es malo. Mi corazón es malo. Mi corazón fue lavado por la preciosa sangre de Cristo. Por eso ya no me deleito con el pecado como lo hacía antes. Y así es cada uno de los salvados. Pero el que no es salvo puede empezar a caminar en este mundo y está pensando que está aún agradando a Dios, pero la única forma de agradar a Dios y ser reconciliado con Dios es por la fe en el Señor Jesucristo. Y esto tiene que ser una profesión de fe sincera delante del Señor. Cuando yo antes de creer, ya cuando mi conciencia fue despertada, yo no vivía tranquilo, porque ya había entendido que andaba a espaldas de Dios. Ya el pecado me estaba haciendo estrago, pero mi carne me llevaba al pecado, porque yo por mis propios medios no podía, ni siquiera sabía que era pecador muchos años antes. Empecé a escuchar el Evangelio, y por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tiene que oír la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo en su corazón. Y no es por buenas obras ni por nada de esto, sino es que todos son pecadores. Vemos el caso del joven rico, que el Señor él mismo le preguntó: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna no se hereda ni se gana. Nadie la puede heredar ni se gana. Nadie, ninguno, ni que sea hijo de padre cristiano, ni porque camine lo más derecho posible aquí en esta tierra haciendo buenas obras, no. No se hereda, no se gana. Es un regalo de parte de Dios. Usted ni yo nos merecemos, ni usted se merece la salvación, ni yo me la merecía. Dios me la otorgó porque un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, llegué a Él con mi carga de pecado. ¿Sabe? Cuando yo entendí que estaba perdido, que iba caminando al infierno, yo no podía ya no tenía paz ni tranquilidad. Llegué a pensar que no podía ser salvo. No entendía cómo ser salvo. Por eso es que es el Señor que obra en la mente y en el corazón del pecador. Por eso muchos escuchan el mensaje, endurecen a veces su corazón y se van, porque quieren seguir caminando en este pecado, en este mundo de pecado, no quieren seguir caminando por el camino ancho, identificándose con el mundo. Nosotros los creyentes, a nosotros nos aborrecen, porque el mismo Señor lo dijo, en la que lo dijo, se lo dijo a los discípulos: el mundo os aborrecerá, porque a Él ya lo habían aborrecido. Y entonces el verdadero creyente empieza a sentir el embate de la corriente. No va a caminar por la misma corriente, sino que va a sentir que esa corriente viene contra uno. Así es uno el creyente. Pero uno camina en este mundo ya salvado por su gracia, y uno va caminando tranquilo, porque uno sabe que nuestro puerto celeste está allá arriba en el cielo, y que cualquier momento Él va a venir y nos va a sacar de aquí, o si nos alcanza la muerte, vamos a estar en el cielo con nuestro amado Salvador por toda la eternidad. Podemos sentir toda la controversia aquí en el mundo. Esto lo experimentan los verdaderos salvados, y seguimos caminando así, no importe la controversia que podamos sentir, porque estamos en un mundo de pecado que va contrario a la palabra de Dios. Por eso te quise leer aquí en Jeremías, porque la misma nación de Israel era el pueblo escogido que Dios sacó de Egipto. Allá ellos estaban ya fundamentados en las enseñanzas de Dios, en las leyes, y
sus mandamientos, pero aún así ellos estaban viviendo en idolatría. Entonces vemos que el Señor les dijo, Jehová de los ejércitos, y que estaba toda llena de violencia y que tenían un corazón incircunciso y despreciaban la palabra de Jehová. Por eso él les envió profetas. Cuando te leí el versículo, puse también sobre vosotros atalaya que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Jehová, el Señor, quería que se encarrilaran en el camino. Entonces les dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Cuando en el Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sean salvos por él. Pero dice la Escritura, pero amaron más las tinieblas. Así es el pecador ahorita. Aman más las tinieblas, les gusta el camino ancho, a donde están las fiestas, las bagatelas de este mundo, y siguen caminando por este camino ancho. El camino ancho están las religiones, las fiestas, los días de fiesta, día del padre, día de la madre, día del otro día. Entonces, eso no lo señala la palabra de Dios. Y todo tipo de fiesta. Ese es el camino ancho. Y las mismas religiones que no llevan a la fe en el Señor, a confiar en el Señor y a obedecer su palabra. Entonces vemos que esta nación iba a espaldas de Dios en su maldad, como le dijo que había mucha violencia, había mucho pecado de idolatría, pero el Señor les dijo, parado en los caminos. Usted tiene que darle un parado en el camino, en este camino. Eso fue lo que hicimos cada uno de los que somos salvos aquí en la tierra. Los que somos salvos, que alcanzamos la salvación. Nosotros no, yo no entendía nada yo vivía en incredulidad. Ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche le clamé a él, al Señor, porque él es el único que puede salvarle. Más ningún ser humano, ningún mortal lo puede salvar, porque el único que tiene potestad de perdonar pecado es el Señor. Entonces usted llega a él por la fe. Si ha comprendido que está perdido, usted cree en él, le deja su carga de pecado a él. No es que usted le va a contar un pecado por cada uno. Señor, soy un pecador. Si eso tiene ese sentir en su corazón ya, y ha entendido que la palabra de Dios es una verdad. Entonces vemos aquí que Dios les envió profetas a la nación de Israel, pero ellos, la mayoría, los mataron a los profetas. En uno de los libros de Crónica dice que después la ira de Jehová se encendió y ya no hubo más remedio. Después que él envía sus predicadores, los envía los profetas vertí, entonces después viene el juicio. Igualmente ahorita, en toda la escritura él da la oportunidad, él tiene paciencia para que la persona proceda al arrepentimiento, pero se agota la paciencia de Dios, se termina una dispensación y que viene el juicio. Pero vemos aquí que ellos dijeron, no andaremos, no escucharemos. Y estaban en una rebeldía total. Entonces él pudo decir, he aquí traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y así es en estos tiempos. La mayoría de las personas aún no les gustan escuchar el mensaje de salvación.
El deber de nosotros, los que somos salvos, es salir a buscarlo, porque el Señor mismo lo señala en su palabra, que hay que salir a buscar al pecador. El salvado va a sentir el peso de la controversia, pero es al pecador hay que buscarlo y llevarlo, o llevarle también el mensaje de salvación, así como lo escuchamos nosotros. Así digan, no andaremos, no escucharemos. Hay que llevarle el mensaje. Cada creyente tiene sus lugares en particulares, a donde en su trabajo o en algún lugar a donde lleva el mensaje, y en las casas también se predica, y también se predican en los locales a donde nos reunimos, Entonces vemos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es por la misericordia de Dios. No es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Saben, yo a veces me pongo a pensar y le doy gracias a Dios y al Señor, porque si yo, como yo no entendía cómo ser salvo, no era porque yo no era por mis propios méritos, sino tenía que hacerme como un niño, y ese día me hice como un niño, y Él me perdonó, y tengo la seguridad de mi salvación. Todos los que somos salvos tenemos la seguridad de nuestra salvación y sabemos lo que nos espera. Por eso nuestra fe es constante. No es nada más de un día como un religioso. Voy el domingo a participar de los símbolos, o como lo hacen en otras congregaciones, y que parten el pan, y entonces van, participan, dicen ellos, de la Santa Cena. Y nosotros lo hacemos los domingos porque es el primer día de la semana, pero nosotros tenemos una fe constante en el Señor, y todos los días, a cada instante. O sea, esa es una fe que no se apaga, porque ya nosotros somos salvos y tenemos el Espíritu Santo. Pero el religioso es de rato. Él no obedece porque le gusta caminar en este camino ancho. Como les dije, en el camino ancho están también las religiones. Eso lo hizo el mismo enemigo para engañar al pecador. El diablo engaña de distintas maneras al pecador, porque él sabe que el pecador le gusta deleitarse y quiere arreglar su asunto con Dios a su manera, no a la manera como Dios manda en esta dispensación de gracia, que es arrepentirse y creer en el Señor y seguir al Señor, obedecer al Señor. El que cree tiene que bautizarse, pertenecer a una congregación, identificarse con el pecador y llevarle el mensaje, y ahí va a empezar a sentir la controversia del enemigo. Pero si no es salvo y profesa fe por sus labios, va a querer identificarse con la gente del mundo. Por eso es que hay creyentes que uno los ve y ellos están muy pegados, así como pasó con Pedro, que se quiso calentar con los impíos, y entonces lo reconocieron, le dijeron, tú eres de ellos. Pero hay unos que no, y compaginan con los mismos, con los impíos, y se gratifican en sus reuniones, en sus cosas que ellos hacen, y es como que fueran también impíos. En la forma de vestir se ven, y en todo, en las cosas del mundo, como un poco disfrazada. Uno se pone a ver por las redes, hay creyentes que lo que hacen es modelar, no se les ve predicando o nada por el estilo, o en la misma calle hablando de moda, de otras cosas, pero menos del Señor, porque no quieren identificarse con el Señor. Pero ¿sabe qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apartado de mí, hacedores de maldad. Amigo o amiga que no eres salvo, la salvación del alma es primordial para poder hallar descanso en el alma, así como dijo aquí
Paraos en los caminos y mirad, preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando la persona cree en el Señor, viene una paz en el corazón y usted vaya el descanso para su alma. El pecado lo que trae, no trae felicidad al corazón. Cuando yo no era salvo, no me sentía contento en este mundo. Después que creí en el Señor, hay gozo en mi corazón y paz. Entrar por la puerta, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El que muere sin Cristo en su corazón, sin haber obtenido el perdón de su pecado y tener seguridad en el Señor y obedecerlo, así sufre el vituperio. Si mueres en sus pecados, sin Cristo en su corazón, sin haber creído en Él, sin haber reconocido su parte de culpa por lo que a Él le hicieron, el que vive es el mismo que lo va a condenar, porque el mismo está diciendo aquí, cuando esté allá le va a decir, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y estos son personas que supuestamente echaban demonios y hacían milagros y cosas, pero no eran del Señor, no hacían la voluntad del Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es por medio de Él. Difícil es confesar el nombre del Señor públicamente por una persona que no es salva e identificarse con Él. Que el Señor te pueda ayudar a entrar por la puerta, que tú seas muy sincero delante del Señor, que hayas entendido y tú por la fe vayas a Él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solamente lo conoce el Señor, pero Él te puede perdonar tus pecados y lavarte el corazón con su preciosa sangre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Párate aquí, cambia tu manera de pensar y reconoce que eres un pecador, humillado delante de Él por la fe a Él, al Señor, al que vive, porque Él resucitó al tercer día. Tú llegas a Él y Él te va a perdonar todos tus pecados. Y te voy a decir, tú mismo vas a tener seguridad en tu corazón y vas a tener paz y vas a tener vida eterna. Y si Él viene hoy, seremos todos arrebatados si crees hoy mismo. El que murió al lado de la cruz, el que creyó en Él, Él mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro rechazó y ese mismo día que murió se fue al lugar de condenación. Cree en el Señor Jesucristo, en el que vive y será salvo.